Hola, mi nombre es María Cristina Gatica y este es el tercer video en torno al proyecto Finalización del Máster en Artes y Gestión Cultural impartido en Leuphana Universität Lüneburg en estrecha colaboración con el Goethe-Institut. Este proyecto fue financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional. Becas Chile crea modalidad becas de Magíster, Máster y Maestrías en su convocatoria del año 2022. Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Este tercer video es la tercera clase sobre análisis estratégico de la gestión estratégica en el sector artístico y cultural. En esta presente clase les voy a comentar sobre el análisis del ambiente tanto externo, macro y micro, como interno. A modo de recordatorio, esta segunda fase, análisis estratégico, es la segunda fase de las 5 fases del proceso de gestión estratégico establecidos recomendados por Liga Barbanova. Entonces, vamos a realizar el análisis de los factores externos, macro y micro, y el análisis de los factores internos que tiene una organización. Para finalizar con un FODA y luego hacer una redefinición de los objetivos establecidos a largo plazo en la fase del pensamiento estratégico. Bien, a modo resumen, como pueden ver en esta imagen, considerando a la organización de la artístico-cultural, acá de manera interna, tenemos diversos factores que afectan a esta organización. Factores que pueden afectar de manera indirecta, factores macroexternos, como factores que pueden afectar, influir a la organización de manera directa, factores microexternos. Todo lo que sucede dentro de la organización son los factores internos de la organización. Bien, dentro de los factores macroexternos tenemos los llamados factores PEST, correspondientes a la abreviatura de las palabras factores políticos y legislativos que afectan a una organización, los factores económicos que afectan a una organización, factores sociales y culturales, factores tecnológicos. Se suman a estos 4 factores, asimismo, los factores globales que afectan a una organización, factores ambientales y naturales, factores accidentales y los factores informacionales que afectan a una organización. A nivel del ambiente micro, tenemos diversos factores que influyen en la organización de manera directa, stakeholders y el mercado. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Parto con los factores económicos del ambiente macroexterno. Corresponden a la situación económica general, el poder de compra que tienen las personas, que se pueden ver reflejados por estas características, tipos de cambios de divisa, especialmente para las actividades transfronterizas, giras internacionales o cuando una organización requiere hacer compras internacionales, nivel de empleo o de desempleo que hay en una zona, tanto a nivel local, regional como nacional, y los patrones de privatización y su repercusión en el sector de la cultura y las artes. Este análisis nos permite entonces ver cuál es la tendencia económica general a largo plazo que tiene una región o un país y de qué manera esa tendencia nos afecta. Puede ser que estos factores tengan una fuerza propulsora o puedan tener también una fuerza que restrinja el desarrollo de mi organización. Por eso es que hacemos este tipo de análisis para cada tipo de factor. Continuamos con los factores políticos y legislativos. Entre ellos tenemos leyes especializadas en el sector artístico-cultural. Acá he mencionado algunas que me llamaron la atención.
para el caso de Chile. ¿Mm? Ley de derechos de autor y de propiedad intelectual. ¿Cuál es la legislación para la creación y el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro? Las fundaciones, las organizaciones comunitarias, etcétera. ¿Cómo funciona la ley de donaciones culturales en mi país? ¿Cuál es la ley de apoyo que hay para la educación y la formación artística que tenemos actualmente? ¿Cuál es la ley de protección del patrimonio cultural, etcétera? O sea, la idea es ver y evaluar cuál es la tendencia de la política cultural en Chile y cómo esta tendencia afecta a la estabilidad o a la inestabilidad de mi organización o proyecto cultural. ¿Qué es lo que sucede a nivel político o legislativo? Continúo con los factores sociales. Estos son características socioeconómicas de la población, distribución geográfica, si están en un área urbana o rural, tasa de nacimiento-fallecimiento, promedio del tamaño de las familias, la tendencia a los estilos de vida, idiomas, etcétera, ¿no? Desarrollo histórico del sector artístico-cultural, qué es lo que pasa a nivel regional, qué es lo que pasa con el teatro, cuál es la historia, cuál ha sido el desarrollo completo de todo eso. ¿Mm? Principales tradiciones en la sociedad, patrones de consumo de bienes y servicios culturales y el porcentaje de inmigrantes. Factores importantes sociales. O sea, a ver, la idea es entender los factores sociales que influyen y cuál es la tendencia a la participación en las artes que hay de las personas. Por último, y dentro del análisis del ambiente macroexterno, están los factores tecnológicos y digitales. Por ejemplo, porcentaje de uso de redes sociales, qué tipo de redes sociales se están utilizando, em, cuál es el porcentaje del uso de Internet que hay en una sociedad, las tendencias, los factores globales. Continuando con los factores globales, calentamiento global, cambio climático, problemas ecológicos, desarrollo sustentable, derechos humanos, el feminismo. ¿Cuáles son todos estos factores que nos influyen a nivel de globo mundialmente? También tenemos los factores ambientales, o sea, deficiencia, escasez, quiero decir, de recursos naturales, por ejemplo, en la región de Coquimbo, el agua, em, la sequía, ¿no? Aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, todos los factores ambientales. También, por ejemplo, pueden ser la contaminación y la implementación de programas de reciclaje, saber todos estos factores, de qué manera nos pueden influir, de qué manera podemos también relacionarnos con estos factores. Y factores ocasionales, tales sean estos como los no tan ocasionales terremotos en Chile, maremotos y otro tipo de factores ocasionales. Análisis del ambiente microexterno, o sea, los factores que afectan directamente a la organización. Estos consideran tanto el análisis del mercado como el análisis de los stakeholders. El análisis del mercado consiste en el análisis del tamaño del mercado, del crecimiento del mercado y de la segmentación de mis audiencias. Esto es sumamente importante, pues me va a permitir más adelante poder realizar eficaces campañas de desarrollo de audiencias. ¿Ya? Conocer a mis audiencias es primordial para poder saber cómo llegar a ellas y cómo poder retenerlas y cómo poder, si ya se fueron, volver a llamarlas. Eh, sí, especial atención acá. Asimismo, especial atención al análisis de los stakeholders. Ahora sí, voy con la definición. El stakeholder se puede definir como toda aquella persona, grupo de personas u organizaciones que afectan o que se ven afectados por nosotros como organización. Que afectan a una organización o que se ven afectadas por esa organización. O sea, por ejemplo, los stakeholders de un coro, por supuesto las audiencias, el primer stakeholders del sector en general artístico-cultural,
las cantantes o los cantantes, lugares de presentaciones tales sean como iglesias, centros culturales, teatros. ¿Qué pasa con los otros coros? La prensa, entre muchísimos otros, ¿ya? Mm, ¿Qué es lo que sucede con los tomadores de decisiones de las fuentes de financiamiento externa? El gobierno regional, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, las municipalidades, etcétera, las fundaciones, el apoyo de la fuerza de los voluntarios, etcétera. Son muchos, ¿ya? Analizarlos es parte del proceso del análisis del ambiente micro externo. Continúo con el análisis del ambiente interno de la organización. Esto considera 4 elementos: recursos, procesos, estructura y visibilidad. Dentro de los recursos, evalúo tanto los recursos de las personas, importantísimo, uno de los más importantes recursos dentro de las organizaciones artístico-culturales, materiales y tecnología, financieros, informacionales y recursos no tangibles. Continúo con el análisis de los procesos artísticos, los procesos de marketing o difusión, la gestión, tecnológicos y operacionales. Asimismo, realizo el análisis de la estructura organizacional, las personas, procedimientos internos, si es que hay o si es que no hay, análisis de los tomadores de decisiones, de los artistas, del staff que trabaja dentro de la organización, de los voluntarios, etc. Y continúo con el análisis de la visibilidad, o sea, la imagen y cuáles son los indicadores de funcionamiento de la organización. Bueno, como pueden ver, continuamos con el análisis FODA. Esto corresponde a cuál es un listado de todas las fortalezas que tiene nuestra organización, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y asimismo, como pudieron ver anteriormente, hicimos un análisis de lo que sucede a nivel, de lo que sucede a nivel macroexterno, microexterno, interno de la organización, para poder empezar con esa perspectiva, que es importante. Luego de mi análisis FODA, realizo la redefinición de mis objetivos que había estipulado en pensamiento estratégico, en la fase 1. Sí. Bueno, estas son las referencias y muchas gracias. Ahí encuentran mi contacto y en caso que tengan alguna pregunta o comentario. También los créditos para las templates que se utilizaron en la presentación visual. Muchas gracias.